Israel, que te queremos preguntar es cómo era tu vida antes de los Testigos de Jehová, que nos cuente un poco si entraste de bien pequeño. Nos consta de que al final esta estructura, como la que venimos a hablar hoy, viene desde la parte de la familia, por tanto es muy probable que hayas entrado desde bien pequeño, ya nos consta, y que nos vayas contando un poco cómo sucedió en tu vida. Claro, yo no había conocido otra cosa. Yo nací ya con padres que eran testigos de Jehová, bautizados. Nazco en el año 74 y 3 años antes es cuando la confesión religiosa es permitida, ¿vale? La inscriben en 1971 porque anteriormente estaba proscrita, ¿no? esta confesión religiosa. Y de hecho se reunían, pues como se reunieron mis padres, en casas privadas, no más de 15 personas, porque la ley no lo permitía, para que no les pillara la policía, que los vecinos no denunciaran, o sea, de una forma muy clandestina. Y pues poco a poco fueron creciendo. Claro, la etapa desde que yo nací hasta más o menos que tienes un poquito de conciencia, pues toda la recuerdo de estar siempre con testigos de Jehová. O sea, no había otra forma de socializar que no fueran dentro del grupo Testigos de Jehová. Aunque sí es verdad que yo no conocí lo de la clandestinidad, pero los primeros salones del reino que se hicieron aquí en Madrid, que compraron por muy poco dinero, que han vendido hace poco y han multiplicado, hemos visto un crecimiento, ¿no?, en las inversiones tremendo. O sea, pero en ese momento era, pues claro, y tú viéndolo desde niño, pues era lo único que conocías. Y era, claro, te enseñaban además que todo el mundo iba a ser destruido. Las imágenes que nos enseñaban, porque tenían libros especiales para nosotros, para los niños, y en esos libros ya veíamos el Armagedón, veíamos cómo la gente moría, cómo había muerto en el diluvio de Noé, y cómo nos ponían el ejemplo que el diluvio de Noé fue algo que iba a ser semejante, ¿no?, que ya había sucedido en el pasado y que iba a volver a suceder con el Armagedón, esta vez no con un diluvio universal, sino de una forma más terrorífica. O sea, iba a ser a nivel también mundial, pero ahí Dios utilizaría fuego, terremotos, o sea, se veían cómo se caían las casas, cómo se abría agujeros en el suelo y se caía la gente dentro. O sea, esa época, ¿no?, del terror de ese Armagedón, pues eso como niño se te queda muy grabado. Estas imágenes que hemos visto del año pasado de la Dana de Valencia, coches amontonados, unas tragedias tremendas, ¿no?, que se veían los destrozos que había hecho el agua, pues esas imágenes ya las veíamos nosotros desde los años 70 en estos libros de la Watchtower, ¿no?, que es la empresa de los Testigos de Jehová, la que no solamente libros para adultos, sino los libros infantiles, y ya veíamos esas imágenes. Yo el año pasado, cuando veía todos esos destrozos por el agua, todas esas zonas que iban a ser damnificadas, ¿no?, la gente que murió, bueno, pues eso ya lo veíamos, y eso es, para un niño, pues es terrorífico. O sea, que ya te digo, lo que veíamos era solamente la confesión religiosa, ¿vale?, o la secta, llámale, porque como estábamos ahí, como la palabra secta se utiliza más bien pues para denostar esto, que estábamos cautivos, ¿no?, y que no podíamos salir de ese grupo, nos teníamos que relacionar solamente entre nosotros, pues eso es lo que yo vivía en mi infancia, no viví otra cosa. Israel, ¿cuándo te das cuenta tú que estás viviendo una infancia distinta a la del resto? Porque ¿iba a los mismos colegios que iban la gente de tu edad, o iba a colegios especiales, o...? No, íbamos a los mismos colegios. Yo iba a un colegio concertado aquí en Madrid, íbamos a los mismos colegios que iba lo que nosotros llamábamos mundanos, o sea, gente que no era testigo de Jehová. Pero sí es verdad que no teníamos relación, ¿vale?, social fuera de clases, ¿vale? Lo normal es que terminaran las clases, tú te ibas para casa. No solía participar en ninguna actividad de deporte, o sea, era simplemente terminar el colegio e irte a casa y ya. Y ahí sí, ahí te podías relacionar con otros que fueran testigos de Jehová. Sobre todo había 3 días que teníamos reunión, ¿no? Esas reuniones de 2 horas cada día, pues claro, nos juntábamos con el grupo para las actividades, ¿no?, de en ese momento de la confesión,
pero nosotros no teníamos, ya te digo, no teníamos trato más allá. Aunque estuviéramos en el colegio, podía estar con vosotros, ¿me entiendes?, en la misma clase, era un trato cordial, pero yo no eché raíces, ¿me entiendes? No tengo raíces, de hecho, no he conservado amistades de la infancia. Pero si tú te llevabas con Pepe el de los palotes mejor y tenías no sé, un feeling especial dentro de clase y no era testigo de Jehová, ¿o es que directamente no te lo permitías a ti mismo? Porque tú, yo qué sé, yo cuando iba al colegio no pensaba en quién iba a ser mis amigos, se generaba la afinidad sola, ¿sabes? Al final los que son hoy en día mis amigos, que son los mismos que cuando era pequeño, era por la afinidad sola, pues no sé, gustos en común, al final no sé cómo explicarlo, pero que eso me sorprende mucho. Sí, es que, mira, el control mental existe y lo hemos experimentado todos los que hemos pertenecido a una secta. Claro, ese control mental, tú, cuando estás dentro, tú no lo percibes. Tú piensas que estás haciendo una cosa normal, ¿vale? Que estás viviendo una vida normal. Y de hecho que incluso estás mejor que los que no son de esa confesión, ¿no?, de esa secta. De hecho, la defiendes a capa y espada. Aunque sean cosas tan ilógicas como no aceptar un tratamiento médico con sangre y dejar morir a una persona, aunque sea un niño, ¿vale?, lo veías tan normal. El razonamiento que te daban es que tú ibas a ser resucitado. Si tú no aceptabas un tratamiento médico con sangre, y eso te lo enseñaban desde pequeño. Te enseñaban también que todo el mundo iba a ser destruido. Por lo tanto, ¿para qué? O sea, tú, de una forma, ¿vale?, que es el control mental, de una forma que no se nota, no se aprecia, pero te están controlando la mente, porque tú no quieres asociarte con gente que va a ser destruida por Dios, gente que no respeta las normas de Dios. Aunque sean las normas de la Watchtower, tú tampoco en ese momento te estás dando cuenta de que las normas no las pone ni Dios ni la Biblia, que muchas normas las ponen ellos. Fíjate, ¿me entiendes? Ese control mental existe, es real, y lo absorbemos como esponjas, sobre todo cuando somos niños. Entonces, claro, hay cosas que tú me dirás, joder, pero si era tan fácil como decir, ahí os quedáis, ¿me entiendes? No, es que no te das cuenta. Tú, de hecho, si te preguntan, en esa etapa de tu vida, siendo testigo, un niño o adolescente, ¿eras feliz? Yo te tengo que decir, claro, es que no conocía otra cosa. Sí, era feliz. Es que no había más allá, ¿me entiendes? Porque si todo va a ser destruido. De hecho, fíjate, ya se sabe, lo puedes buscar en Google, que los testigos de Jehová ya estaban profetizando que en 1914 iba a venir el fin, ¿vale? El fin de los gobiernos, tal. No pasó nada. Luego en el 2000, en el 1925, luego en 1975, nunca pasó nada. De hecho, en 1975 aquí en España iban a un crecimiento de un 30-35% de crecimiento, o sea, desde finales de los 60 hasta el 74 era un crecimiento exponencial casi. Y de repente en el 75, como no se cumplió la profecía de ellos de que iban a ver el fin, el Armagedón, ¡pum!, se bajó. De hecho, hubo un parón, estuvo unos años, se volvió a reactivar un poquito el crecimiento, pero ya mucho más moderado a partir de los 80. O sea, la gente despertaba cuando, ¿me entiendes? A mí me tocó vivir que decían en sus publicaciones, desde bien niño, que yo las leía, las atalayas, Despertad, libros, literatura, que no íbamos o sea, que íbamos a conocer el Armagedón a final del siglo XX. Antes de que llegara el final del siglo XX, iba a ser el Armagedón. Llegó el año 2000 y aquí no pasó nada. Llegó el año 2001 y aquí no pasó nada. Y hubo cosas que motivaron a partir del año 2000, que sí, eso os las cuento un poco más adelante, pero hubo cosas que ahí ya no me hicieron despertar, pero sí me hicieron ya perder un poco la ilusión, la espiritualidad, como ellos dicen, pues ya no era tan espiritual y ya hubo un momento que dejé de asistir a las reuniones, dejé de predicar, ¿no? Pero es que, o sea, uno de los acontecimientos más importantes que yo iba a vivir siendo joven es que iba a venir el Armagedón, a continuación íbamos a hacer de la tierra un paraíso, que ya no íbamos a morir nunca, porque íbamos a vivir de forma indefinida, y íbamos a ver como todos los inicuos, incluidos mis compañeros de clase, mis profesores, compañeros de trabajo, todos iban a morir.
¿Me entiendes? O sea, era una cosa, bueno, pues lo vives tan intensamente que no te estás dando cuenta que estás siendo controlado, ¿sabes? Israel, has dicho que sobre el año 2000, ahí supongo que ya tendría unos 20 y tantos años. Me gustaría profundizar un poquito antes en tu infancia. ¿Cómo es? Porque, digamos, tú no tomas conciencia de que estás en un lugar diferente al resto, porque ahora, claro, lo vemos desde una perspectiva que se ve todo mucho más fácil. Entonces, para ti tu infancia era una infancia normal. ¿Cómo fue tu infancia hasta los 15 o 16 años que ya empieza uno a madurar de una forma un poco más autónoma? Yo a partir más o menos de los 16 años es cuando yo me vinculo más con las actividades de los testigos de Jehová, que es sobre todo la predicación. Predicábamos 90 horas al mes. Eso lo estuve haciendo durante varios años. Eso era precursor regular, que se llamaba. Eso lo han tenido que bajar ahora, ya no exigen 1000 horas al año, ni 90 horas al mes, sino que lo han bajado, me parece que a 50 horas, o sea, ahora un poco, vamos, lo que nosotros teníamos que hacer para ganarnos el ser buen testigo de Jehová, ser espirituales como ellos querían, o sea, imaginaros, o sea, si yo dedicaba entre esas 90 horas, más las horas de reuniones 3 veces por semana, yo dedicaba todos los meses 150 horas a lo que es ser buen testigo de Jehová, o a todas las actividades, ¿vale?, de los testigos de Jehová. Eso es una burrada. Es una jornada laboral. Claro, y es que aparte yo trabajaba, ¿me entiendes? Tenía mi trabajo y o incluso empecé a ser autónomo, trabajando más horas todavía que un asalariado. O sea, claro, te quieres exigir mucho y ellos lo que piden precisamente es que no te exijas tanto, que busques un trabajo de media jornada, que te conformes con lo que tienes, que no tengas ambiciones, que no te compres este coche o el otro. De hecho, fíjate, me compré mi primer Audi y me lo dijeron además 2 ancianos por separado, que es que estaba haciendo tropezar a mis hermanos por haberme comprado un Audi. O sea, eran cosas, tú claro, las ves desde fuera, pues eso te sientas fatal, o sea, te están llamando orgulloso, te están llamando materialista. Te sientes fatal porque tú no te ves así, te ves un tío luchador, un tío que, oye, que quieres emprender negocios, que quieres, pues eso, ser alguien en la vida, y además que es que te sientes útil y que puedes aportar para mucha gente o sea, para, vamos, lo que ahora muchos están llamando, ¿no?, de emprendedores. O sea, te gustaba ser un tío emprendedor. Sí, ellos no, ellos lo que querían era gente que se dejara controlar fácilmente. Entonces llegaba ya un momento que chocaban tus principios. Claro, cuando empiezas a madurar, empiezas a tener ya unos valores, los valores tuyos está claro que no son los de ellos. Y llega un momento que empiezas a chocar. Y claro, cuando te pasan ya cosas dentro, ese choque es... Pero ya te digo, ¿cómo te veías? Pues te veías, ¿me entiendes?, un tío fuera. Yo me sentía, o sea, para los de fuera yo me sentía raro. En el colegio, en el instituto, pues yo me sentía como un bicho raro. Y eso nos ha pasado a todos, todos los que hemos pasado por los testigos de Jehová, nos hemos sentido no identificados con el grupo, ¿no?, que nos tocaría, tanto en la vecindad o en el colegio o incluso en el trabajo. Porque de una forma u otra, en sus publicaciones siempre venía que teníamos que diferenciarnos, que no teníamos que asociarnos, que no tal. Entonces, claro, ¿cómo te veías bien? Te veías bien en el grupo de testigos de Jehová, asociándote con testigos. De hecho, todas las fotos que tengo de pequeño siempre son rodeados de testigos de Jehová. No tengo fotos con gente que no sea testigo de Jehová. Entonces, pues ahí muchas veces mirando fotos antiguas y veo, digo, hostia, si es que, claro, era lo que tenía. ¿Me sentía bien? Claro que te sientes bien, porque tú te quieres sentir identificado, quieres que la gente te acepte. Entonces tú te pones a predicar más que nadie, te pones a ir a las reuniones con las reuniones preparadas. Había que prepararse las reuniones. ¿Cómo eran esas primeras actividades de cuando eras más joven? Pues mira, esas 150 horas que se hacían, ¿en qué consiste la predicación? Claro, básicamente. 90 horas, si eras precursor regular, 90 horas de predicar. Esa predicación tenías que salir como mínimo 3 horas al día, ¿vale? Para más o menos que te cuadraran las cuentas, y hacer las 90 horas mensuales tenías que predicar 3 horas todos los días. Y el mes de agosto te permitían hacer 10.
pero el resto del año, todos los meses, 90 horas. Entonces, esas 3 horas, tú cuando ibas a predicar, ibas siempre con una cartera llena de revistas Atalaya y Despertad, con algún libro, con folletos, o sea, ibas muy preparado. Y lo que tú ofrecías a la gente eran esas publicaciones para que se las quedaran y las leyeran. Al principio, siendo niño, esas publicaciones se cobraban. A lo mejor la revista Atalaya o Despertad cobrabas 25 pesetas. El que se la quisiera quedar te tenía que pagar 25 pesetas. Pero tú ya anteriormente esas 25 pesetas las habías pagado cuando sacabas las revistas del departamento de revistas o los libros del departamento de literatura. Entonces era un negocio, ¿vale?, editorial. Y como tuvieron problemas fiscalmente en Estados Unidos y en Francia, que ya los gobiernos les empezaron a pedir a la cúpula de los Testigos de Jehová de allí de Brooklyn el 40% de los ingresos que tenían que empezar a declarar, cambiaron todo el sistema. Y eso me pilló a mí, pues a lo mejor eso fue año 88, 89, yo creo una cosa así, ¿no? Años 90. Y el sistema ahora cambió, entonces pedíamos una donación voluntaria para la obra mundial. Y nosotros ya no comprábamos las revistas o los libros, ni los folletos, sino que nos los daban de forma gratuita, pero nosotros ya sabíamos, porque nos enseñaban muy bien en esas reuniones, nos enseñaban que teníamos que contribuir y dar una donación de lo que creyéramos que vale el papel y la tinta. Claro, ¿qué pasa? Que al final siempre das más dinero por esa contribución, por esas revistas, ¿no?, o esos libros, pero cuando tú ibas a predicar y las ofrecías, ya no les pedías el dinero como tal, esto vale 25 pesetas, esto no. Les decías, ¿lo quiere leer? Sí. Pues si está interesado, es suya. Lo único que le voy a pedir es una donación voluntaria para la obra mundial. Entonces, claro, ya no hay, ¿me entiendes? Ya no hay un dinero obligatorio para la compra, ¿me entiendes?, de esa, o la venta de esa literatura. Ese cambio, ¿vale?, yo lo viví siendo adolescente y era tan normal y no nos dábamos cuenta del motivo. El motivo era que nos hemos enterado luego porque los gobiernos se les habían echado. Es como si ahora aquí en España se dan cuenta de que están teniendo ya no solamente un negocio a nivel editorial, sino a nivel inmobiliario. Como os dije antes, un salón del reino, un centro de culto, ¿no?, como se dice vulgarmente. Una iglesia, ¿no? Exacto. Iglesia, Salón del Reino para los Testigos de Jehová. Bueno, pues ese centro de culto se compraba por 1 millón de pesetas en los años 70 y ahora se vende a lo mejor por 70, 80, 90.000 euros, que son 15 millones de pesetas. Imaginaros la ganancia que ha tenido, ¿me entiendes?, en ese tiempo. Eso no lo compraba la Watchtower ni tampoco la cúpula de aquí de Ajalbir de España, que siguen siendo los mismos que de los años 70. Bueno, eso no lo compraban ellos, eso lo compraban los testigos de a pie de ese territorio. Pues si yo estaba en la zona de Puerta del Ángel, en la Puerta del Ángel había 3 congregaciones, Puerta del Ángel, Alto Extremadura, y había otro campamento, pues primero fue campamento, de campamento se compró ese Salón del Reino, luego se dividió porque ya fueron más testigos y no cabían en las reuniones tantas personas, entonces se dividía y se hacía una segunda congregación que fue Puerta del Ángel, luego se dividía y llegó un momento que ya campamento compró otro Salón del Reino más arriba, en la zona de campamento, pero nunca lo compraba Ajalbir, la central de los Testigos de Jehová en España, sino que lo compraban los testigos de esa zona. Luego lo donaban. Lo compraban, pero a nombre de la Watchtower. Sí, que ponía la pasta. Exacto, no de la Watchtower, en realidad de la de Nueva York, ¿vale?, sino la de Brooklyn, sino la de aquí de España, de Ajalbir, donde tienen la sede central los Testigos de Jehová. Entonces, claro, ¿quién decide luego sobre ese salón? No deciden los testigos que lo han pagado. Ellos no tienen acciones, no tienen participaciones, no tienen nada. Es la sede, que como les ha pasado, cuando ha pasado el tiempo y han visto, me parece que había unos 800 centros de culto en España hasta hace 7, 8 años y ahora hay 625. Centro de culto en... Centros de culto. O sea, han vendido 200 centros de culto, han ganado una pasta y no se han acordado del testigo de a pie, que ahora es viejito, ese que entró en los años 70, 80, que ahora a lo mejor tiene alguna incapacidad, está jubilado.
Ahora resulta que tenía el salón cerca de su casa, podía ir andando, y ahora resulta que le toca ir a 5, a 7, a 10 kilómetros, ¿me entiendes? Porque los han reunificado. Han vendido un montón de salones del Reino, les han reunificado, y eso, ¿quién toma la decisión? No lo toman. ¿Y qué motivo han dado? ¿Eso lo sabes? La reunificación en salones del Reino... no, está claro que no han dicho que es un negocio, ¿me entiendes? Que era para vender 200 salones del Reino y sacar un dineral, ¿me entiendes? Que les costó 1 millón y lo venden por 15 millones. Está claro que no han dicho eso. Han dicho pues que era necesario porque esos salones a lo mejor ya no reunían requisitos, porque les pedían una puerta de emergencia que no se podía hacer. O sea, les han dado un poco la vuelta, ¿vale? Pero los adeptos, los testigos de a pie, ni se lo han planteado. Porque el control mental es tal que no les permite pensar más allá, porque lo primero que les dicen, nunca critiques ni a tus ancianos, a los líderes de la congregación, ni tampoco critiques las decisiones que tomen ellos o que tomen los líderes de Betel en Aljalbir o que toquen los de Brooklyn. Nunca pongas, ¿me entiendes? Nunca critiques, no pongas en tela de juicio lo que estén haciendo. Acéptalo, porque si ellos han tomado esa decisión es porque Jehová lo quiere. Y si no lo ves ahora, lo vas a ver dentro de un tiempo, que esa decisión es sabia. Sin embargo, les ha perjudicado a muchos testigos de aquí pie, que claro, estaban muy cerquita de su salón, de su centro de culto, y ahora tienen que desplazarse muchos kilómetros. Y la gente no protesta, los que se quedan dentro. Claro, hay que saber también por qué no protestan, que ahí ya iríamos a otra cosa que a lo mejor hablaremos más tarde.